Okay, this is our last song. I'm so sad. This is like gone by really fast. So this last song has a really, really special place in my heart. It is the song that you have heard in the Malik scene. It's a very intense scene, one of the biggest scenes, I think, of the show. And I wrote this song. It's really just about that emotional struggle of when you're in love with somebody, but there's something in the way of that, something keeping you from that person. There's an obstacle, whether it's just not right that you're with them or it's not reciprocated, whatever it is. It's just about that sort of desperation that you feel when you just, all you can think about is that person. And so this is War of Hearts. Come to me in the night hours, I will wait for you, and I can sleep and thoughts devour, thoughts of you consume.
The Godfather Part 2, winner of 6 Academy Awards, including Best Picture of the Year. Vamos. Necesitas relajarte. El osito golosón fue por miel a la colmena. ¡Tippet! Una abeja le picó. ¿Dónde estás, Tippet? ¡Tippet! ¿Has visto? ¿Qué es eso?
los 400 golpes de Truffaut y el travelling con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Tengo a 4 pellejudos pateando las calles. Te necesito. Esto es algo grave, del hombro. Necesito al veterano Blake. Necesito tu magia. Dice que es usted un Red Runner. ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstenos lo más sencillamente. Capaz. Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa y solo me dejaba disparar en el huerto contra latas vacías. Pero considerando que tarde o temprano me vencería un día la tentación de tirar a los pájaros, dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, si les daba. Pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado. Me encargo de la defensa de un negro. Tom Robinson, Scout. Aún eres demasiado pequeña para llegar a comprender ciertas cosas. La verdad es que
Se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre. Si no deberías defenderle, entonces ¿por qué lo haces? ¿Está ahí dentro el negro, señor Finch? ¿Qué hombre era ese? Pero si está ahí, señor Tate. Roma, ciudad abierta. ¿El ingeniero Giorgio Manfredi? La ciudad se dividirá en 14 zonas. Despacio, calma, calma. No hay quien les detenga. ¿Por qué no vas más por el oratorio? ¿Cómo se puede en estos momentos perder el tiempo en el oratorio? De parte de don Severio de Risi, el párroco de mi turbo. Fantástico. Mirad. No se preocupe, ya no diga nada. Vamos, tranquilo, no se lo diré. ¡Francesco! 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 ¡Pina! 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 ¡No! ¡Alto! ¡Deténganse! No somos una raza superior.